Ella estaba hambrienta, con 7 hijos, sin una sola moneda en el bolsillo y sin ningún lugar a donde ir. Entonces, entró con los niños en aquel banco viejo y podrido en medio del pantano, un lugar que todos decían estar maldito. Pensó que, al menos Ali, tendría un techo. Pero esa misma noche, mientras intentaba calmar el llanto de su hija enferma, escuchó algo que venía del suelo, un sonido que le heló la sangre. Puedes imaginar la desesperación de una madre rodeada por la enfermedad, el hambre y un ruido que emerge desde debajo de la tierra, en un sitio al que nadie más se atreve a entrar. Parece una historia de terror, pero ocurrió de verdad. Y lo que ella encontró allá abajo puede poner todo lo que tú crees patas arriba. Antes de todo, respóndeme en los comentarios. ¿De qué ciudad estás viendo esta historia? Es muy importante para mí, porque quiero saber hasta dónde están llegando nuestras historias. El sol de marzo estaba alto cuando Amalia sintió el polvo del camino pegarse a la piel sudorosa de su nuca. Era el año de 1881, y aunque solo tenía 34 años, el reflejo que le devolvía el río seco la hacía lucir de 50. 6 meses habían pasado desde que la mina colapsó, tragándose a su esposo Javier y dejando solo un silencio sordo que llenaba la casa. Ese silencio se había roto esa mañana, no con llanto, sino con el sonido seco de la tranca de una puerta. Su cuñado, don Damián, un hombre cuya sombra parecía siempre más fría que el resto del paisaje, la había echado. La miraba desde el quicio de la puerta, con los ojos vacíos de cualquier piedad, mientras sus hombres arrojaban el último petate al polvo del camino. Tenía 7 hijos, 7 bocas que alimentar, 7 pares de ojos que la miraban esperando una respuesta que ella no tenía. Mateo, el mayor, con 14 años, ya tenía la mirada dura de un hombre que ha visto demasiado. Sostenía el mecapal con las pocas ollas de barro que les quedaban. Luego venían los de en medio, una escalera de rostros pálidos y asustados, y finalmente, en sus brazos, la pequeña Luz, de apenas 1 año. Luz no lloraba, solo tosía, un quejido húmedo y persistente que se clavaba en el pecho de Amalia como una espina, un recordatorio constante de que el tiempo se agotaba y la enfermedad no esperaba. «La caridad es un lujo que no puedo permitirme, Amalia», había dicho Damián, su voz tan árida como la tierra que ahora reclamaba. La parcela que Javier había trabajado con sus propias manos, la pequeña milpa que era todo su patrimonio, ahora pertenecía al hombre que ni siquiera se había ensuciado las botas en el funeral de su hermano. Los hombres de Damián no dijeron nada, simplemente cumplieron la orden, evitando la mirada de Amalia, apilando sus vidas en un montículo insignificante junto a la cerca de piedra, el catre roto, la manta raída, el metate. Todo lo que representaba una vida de trabajo, ahora solo era basura en el camino. Amalia apretó a Luz contra su pecho, sintiendo el calor febril de la niña, y dio la orden a Mateo. «Caminen». No hubo lágrimas. El llanto también parecía un lujo reservado para aquellos que tenían un techo bajo el cual derramarlas. Empezaron a andar sin rumbo fijo, siguiendo el camino que se alejaba del pueblo, una procesión silenciosa de miseria. El sol de la tarde les quemaba la piel, y los pies descalzos de los niños más pequeños ya mostraban las primeras ampollas. Los zopilotes volaban en círculos muy por encima de ellos, pacientes, como si supieran que la desgracia siempre deja algo para después. Llevaban 2 días caminando. Habían dormido la primera noche al raso, acurrucados juntos para darse calor contra el frío del desierto, compartiendo el último puñado de pinole que Amalia había logrado guardar en su morral. El hambre era ahora un dolor agudo, un calambre constante en el vientre de cada uno. Mateo intentaba cazar lagartijas, pero sus manos, aunque rápidas, estaban debilitadas por la falta de alimento. Amalia sabía que no sobrevivirían otra noche así, especialmente Luz, cuya respiración se volvía cada vez más superficial, interrumpida solo por la tos que la sacudía entera. Fue entonces cuando Mateo recordó la historia. Un cuento de arrieros, una leyenda susurrada alrededor de las fogatas para asustar a los viajeros. Hablaban de un lugar al final del camino,
donde la tierra seca se convertía en fango, el antiguo banco de avío del pantano. Un edificio que, según decían, se había construido en tiempos de prosperidad, cuando la plata fluía de las minas, y que ahora se pudría solo, devorado por la humedad y el olvido. Nadie se acercaba. La gente decía que el lugar estaba maldito, que el dinero robado había envenenado el suelo y que las almas de los banqueros estafadores aún contaban monedas en la oscuridad. Amalia escuchó la descripción de Mateo. Un techo, 4 paredes. No importaba la maldición. Los fantasmas no podían ser peores que el hambre. Los espectros no podían hacerle más daño a su hija que la fiebre que ya la consumía. «Llévame allí», ordenó, su voz ronca por la sed. Caminaron otras 3 horas, dejando atrás la tierra agrietada para entrar en un mundo de lodo espeso y vegetación sofocante. El aire cambió. Se volvió pesado, húmedo, y olía a descomposición, a agua estancada y a algo más, algo metálico y viejo. Lo vieron al atardecer, una silueta oscura contra el cielo anaranjado. El edificio era más grande de lo que imaginaba, una estructura de 2 pisos hecha de maderas nobles, ahora combadas y cubiertas de musgo verde. Se sostenía sobre pilotes gruesos de madera que se hundían en el agua negra del pantano. Las ventanas eran huecos vacíos, como ojos ciegos. Un silencio profundo envolvía el lugar, un silencio tan denso que parecía antinatural. Ni siquiera los grillos o las ranas del pantano se atrevían a cantar cerca de sus muros. El miedo era una cosa física, casi sólida en el aire. Amalia subió los escalones podridos de la entrada, que crujieron bajo su peso como si protestaran. Empujó la puerta principal, que colgaba torcida de un solo gozne de hierro oxidado. El interior estaba oscuro, inundado por el olor a moho y a cieno. El piso estaba cubierto por una capa de lodo seco y hojas muertas, pero estaba seco. Era un refugio. «Aquí pasaremos la noche», dijo, tratando de infundir una confianza que no sentía. Mientras acomodaba a los niños en el rincón menos sucio, sobre los restos de un viejo mostrador de caoba, sintió algo. Una vibración. No era el viento golpeando la estructura, no era el chapoteo monótono del agua contra los pilotes. Venía de abajo, del suelo, un sonido sordo, un rasguido rítmico que parecía subir desde la tierra húmeda que servía de cimiento para el banco. Amalia se quedó quieta conteniendo la respiración. Lo sintió más en las plantas de sus pies descalzos que en sus oídos. Un movimiento, como de alguien escarbando. El terror la paralizó. ¿Podía imaginarlo? Sola, hambrienta, con 7 niños, en el único lugar que todos temían, solo para descubrir que, efectivamente, no estaban solos. La primera noche en el banco fue un infierno de sentidos agudizados, una vigilia forzada por el terror. Amalia sentó a los niños contra la pared más seca, lejos de las ventanas rotas por donde entraba el aliento frío del pantano, un vaho que olía a fango y a flores muertas. Encendió la única vela que le quedaba, una miserable flama de sebo que apenas lograba perforar la oscuridad del gran salón del banco, proyectando sombras que bailaban como ahorcados en las esquinas. Los niños no hablaban. El miedo les había robado la voz. Solo se escuchaba el zumbido agudo de los mosquitos, un ejército famélico que los asediaba, y la respiración rota de luz, un silbido doloroso que marcaba cada segundo de la noche. El sonido regresó. Justo cuando la vela comenzaba a chisporrotear, ahogándose en su propia cera, el golpe sordo resonó de nuevo. Esta vez, Mateo se levantó de un salto, empuñando el trozo de hierro oxidado que había recogido en el camino. Tenía 14 años, pero en esa oscuridad, con el pelo pegado a la frente por el sudor frío, parecía un hombrecito tratando de sostener un mundo que se le caía encima. «¿Quién anda ahí?», gritó, su voz quebrándose en la humedad. La única respuesta fue el eco de su propia pregunta, rebotando en la madera podrida del techo alto. Amalia le puso una mano temblorosa en el hombro. «Calla, mijo. No gastes fuerzas». Pero el silencio que siguió
fue peor. Era un silencio expectante, como si la cosa bajo el suelo estuviera escuchándolos, evaluándolos. Amalia agudizó el oído. No era un animal. Lo supo con una certeza que le heló las venas. Los caimanes del pantano, las nutrias o los tejones se movían de forma errática, con gruñidos o chapoteos. Esto era diferente. Era un arañazo largo, metódico, seguido de un golpe sordo. Pausa, y luego otra vez. Arañazo, golpe. Como un esfuerzo desesperado, un trabajo lento y paciente que venía ocurriendo desde mucho antes de que ellos llegaran. El terror se convirtió en una presencia física dentro del salón. Se sentó junto a ellos. Les respiró en la nuca. Amalia abrazó a sus hijos medianos, sintiendo sus pequeños cuerpos temblar, no de frío, sino de un miedo primordial. Ella misma sentía sus dientes castañear. ¿Qué habían hecho? ¿Había traído a sus hijos a morir a este lugar olvidado? La leyenda del banco maldito volvió a su mente. Decían que las almas de los estafadores penaban, pero las almas no golpeaban el suelo. Las almas no escarbaban. Esto era algo vivo o algo que desesperadamente intentaba estarlo. Pasó la noche en vela, sentada con la espalda contra el mostrador de caoba, sintiendo cada vibración del suelo a través de su espina dorsal. Cada vez que el sonido regresaba, ella apretaba la mandíbula, rezando a un Dios que parecía haberse olvidado por completo de ese rincón del mundo. El pantano afuera cobraba vida con sus propios ruidos, el croar de las ranas toro, el chapoteo de algo grande moviéndose en el agua, pero todo ese coro de vida salvaje palidecía ante la amenaza singular que latía bajo sus pies. Era un corazón enfermo, un corazón de tierra y madera que bombeaba miedo. El amanecer llegó no como una liberación, sino como una revelación gris y dolorosa. La luz cenicienta que se filtró por las ventanas rotas solo sirvió para mostrar la verdadera miseria de su refugio. El lodo seco en el piso, las telarañas gruesas como mortajas colgando del techo, y los rostros pálidos y ojerosos de sus hijos que habían dormitado por puro agotamiento. Pero la luz del día trajo consigo un terror aún más urgente. La pequeña luz ardía en fiebre. La tos quejumrosa de la noche se había transformado en un estertor profundo, un sonido húmedo que indicaba que sus pequeños pulmones se estaban llenando. Amalia destapó el pecho de la niña. La piel estaba ardiendo, cubierta por un sudor frío y pegajoso. La niña ya no tenía fuerzas para llorar. Sus ojos semicerrados la miraban sin ver. El pánico que había sido un compañero sordo durante la noche ahora se convirtió en un grito agudo dentro de la cabeza de Amalia. El sonido bajo el suelo ya no importaba. La maldición del banco, los fantasmas, nada de eso era rival para la muerte tangible que sostenía en sus brazos. Necesitaba ayuda, necesitaba medicina, pero estaban a 2 días de camino del pueblo, sin dinero, sin nada que ofrecer. «Mateo, tienes que buscar agua», dijo, su voz quebrada por la desesperación. «Pero no del pantano. Tiene que haber un pozo, algo de agua limpia por aquí». El agua del pantano era marrón, espesa, olía a muerte. Darle eso a Luz sería sentenciarla. Mateo asintió, su rostro endurecido por la responsabilidad. Tomó el único balde de metal abollado que tenían y salió del banco, mirando con desconfianza hacia el suelo antes de pisar el porche podrido. Amalia se quedó sola con los otros niños meciendo a Luz, tarareando una vieja canción de cuna que se atoraba en su garganta seca. Fue mientras buscaba un lugar más limpio para recostar a la niña, o quizás solo un lugar seco donde poder llorar en paz, que Amalia comenzó a explorar el resto del banco. Más allá del salón principal, había una serie de habitaciones pequeñas, oficinas que alguna vez estuvieron llenas de libros de contabilidad y promesas de riqueza. Ahora solo eran cuartos vacíos, con el yeso cayendo de las paredes. Fue en la parte trasera del edificio donde encontró algo diferente. Una puerta de hierro macizo, anclada a la pared de piedra, que colgaba torcida de un gozne gigantesco, la bóveda. Pero no fue la puerta lo que le llamó la atención. Fue el suelo frente a ella.
A diferencia del resto del banco, cubierto de lodo seco y hojas, esta sección del piso estaba cubierta de tierra fresca, removida recientemente. Y había un pequeño agujero, no más grande que un puño, en la esquina donde la pared de piedra se unía con el piso de madera. El sonido estaba allí, justo debajo. Más claro que nunca, un gemido, un quejido humano ahogado por la tierra, seguido por el sonido frenético de alguien rascando piedra, y luego una voz, apenas un susurro de aire. Agua. Por favor. Amalia retrocedió por instinto, golpeándose contra el mostrador. El susurro había sido tan débil como el aliento de un moribundo, pero tan claro como el filo de un cuchillo. Agua. Era una voz humana. Su mente, que había estado preparándose para espectros y almas en pena, colapsó ante una realidad mucho más aterradora. Allí abajo había una persona viva. El terror a lo sobrenatural se evaporó, reemplazado por el horror de la crueldad humana. Se arrodilló, sin importarle el fango seco ni los vidrios rotos, y pegó la oreja al suelo. El rasguido volvió, frenético, y luego el gemido. «¡Mateo!», gritó, su voz rompiendo el silencio del pantano, un alarido de pánico que hizo eco en el agua estancada. «¡Mateo! ¡Vuelve!». Mateo regresó corriendo, derramando la mitad del agua turbia que había logrado sacar de un charco de lluvia, pensando que su madre había sido atacada por una serpiente o que la fiebre de luz la había hecho delirar. «¡Madre! ¿Qué pasa?». La encontró de rodillas, pálida como la cera, señalando el suelo junto a la bóveda. «Hay alguien vivo ahí abajo. ¡Vivo! Lo oí». Mateo la miró con incredulidad, pero entonces él también lo sintió. La vibración sorda, el golpe rítmico, era el sonido que habían temido toda la noche. Era el fantasma del banco. Pero no era un espíritu, era un prisionero. Sin dudarlo, Mateo usó el trozo de hierro como palanca. Amalia se unió a él, ambos escarbando con las manos desnudas, arrancando la tierra compactada y las astillas de madera podrida alrededor del agujero. El trabajo era frenético, impulsado por una mezcla de terror y una extraña, desesperada esperanza. Cada vez que golpeaban la madera, un quejido débil respondía desde abajo, guiándolos. El olor que emanaba del hueco se intensificó, un vapor nauseabundo a enfermedad, a orina vieja y a carne estancada que casi los hizo retroceder. Era el olor de una tumba viva, el olor de un hombre que se estaba pudriendo en vida. Lograron arrancar una de las tablas del suelo. Se partió con un crujido sordo, abriendo un boquete oscuro. La oscuridad de abajo era absoluta, más densa que la de la noche anterior. «La vela», susurró Amalia. Mateo corrió por el cabo de vela y lo encendió con manos temblorosas. Amalia tomó la flama, la protegió con la mano ahuecada y la bajó hacia el agujero. La luz amarilla y parpadeante luchó contra las sombras, y por un instante no vieron nada más que agua sucia y lodo. Y entonces la luz iluminó un par de ojos hundidos que la reflejaron. Era un hombre, o lo que quedaba de uno. Estaba sumergido hasta la cintura en un agua negruzca y fétida que inundaba el sótano. Su cuerpo era un esqueleto cubierto de harapos y suciedad. El cabello largo y enmarañado le caía sobre un rostro que era solo hueso y piel grisácea. Pero lo peor no era su estado. Lo peor era la cadena. Un grueso grillete de hierro estaba cerrado alrededor de su tobillo, y la cadena desaparecía en la oscuridad, anclada a los cimientos de piedra de la bóveda. No había sido un accidente, había sido una sentencia. El hombre levantó la cabeza al sentir el calor de la vela. El movimiento fue lento, agónico. Abrió la boca, pero solo salió un siseo de aire seco. Levantó una mano temblorosa, los dedos como garras de ave, hacia la luz. No pedía ser liberado, solo pedía lo que había susurrado: agua. Era un gesto que trascendía la locura, una necesidad básica que lo había mantenido vivo en ese infierno inundado. Amalia sintió que el vómito le subía por la garganta. Esto era el secreto del banco. Esta era la maldición
de la que hablaba la gente. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? ¿Semanas? ¿Meses? A juzgar por el crecimiento de su cabello y la atrofia de sus miembros, Amalia supo, con un horror que le heló el alma, que este hombre había estado allí por años. Años. Había sobrevivido comiendo ratas, bebiendo el agua sucia del pantano que se filtraba, respirando el aire viciado de su propia tumba. Había estado golpeando el suelo, no por días, sino por años, con la esperanza de que alguien escuchara su desesperación. Amalia miró por encima del hombro, hacia el rincón donde Luz tosía débilmente, su fiebre una llama que competía con la vela. Se encontraba atrapada entre dos muertes. La de su hija, inminente y natural, y la de este hombre, lenta y fabricada por la crueldad humana. Había venido a este banco huyendo de un monstruo, la indiferencia de don Damián, solo para encontrar la evidencia de un crimen que desafiaba la imaginación. ¿Qué hacía ahora? ¿Ignorarlo y huir con sus hijos, o ayudar a este despojo humano y arriesgarse a lo que sea que lo puso allí? No podía dejarlo. El instinto maternal, tan enfocado en Luz, se expandió para incluir a este hombre. «Mateo», dijo, su voz firme cortando el aire viciado. «El balde. Dame el agua». Mateo la miró confundido. Esa agua turbia era para Luz, para bajarle la fiebre. «Dámela», ordenó Amalia. No había tiempo para explicaciones. Tomó la jícara que usaban para beber, la llenó con el agua lodosa y con un pulso firme que la sorprendió, la bajó por el agujero. El hombre la tomó con un gruñido animal, derramando la mitad mientras la llevaba a sus labios agrietados. Bebió con desesperación, el agua chorreando por su barba enmarañada. Cuando terminó dejó caer la jícara y un temblor sacudió todo su cuerpo. Tosió, un sonido seco y profundo, como si sus pulmones estuvieran llenos de polvo. Luego miró hacia arriba, sus ojos por primera vez, enfocándose en el rostro de Amalia, iluminado desde abajo por la vela. Hubo un segundo de lucidez en esa mirada de locura. Abrió la boca y esta vez las palabras salieron claras y terribles, un nombre que hizo que la sangre de Amalia se congelara en sus venas. Damián. Fue Damián. El nombre golpeó a Amalia con la fuerza de un derrumbe. Damián. El aire viciado del sótano pareció solidificarse, volviéndose irrespirable. De repente, todo el horror de su situación cobró un sentido nuevo y monstruoso. Su cuñado, el hombre que la había expulsado al polvo del camino, citando la caridad como un lujo, era un asesino. Un verdugo paciente que había condenado a un hombre a morir ahogado en su propia miseria durante años. La verdad la golpeó. Damián la había enviado allí. No fue el azar, no fue el destino. Él la había guiado con sus 7 hijos hacia el único lugar del mundo que guardaba su secreto, asumiendo que el pantano, la enfermedad o el fantasma que él mismo había creado terminarían el trabajo. La maldición del banco era Damián. Un acceso de tos violenta de la pequeña Luz rompió el trance. El cuerpo de la niña se sacudió en sus brazos, la fiebre consumiéndola desde adentro. Amalia se vio atrapada en un infierno de 2 frentes. Arriba, su hija se apagaba por la enfermedad, necesitando desesperadamente agua limpia, medicinas y calor. Abajo, un hombre se pudría por la crueldad, necesitando libertad y justicia. El hombre del sótano era la prueba viviente del crimen de Damián. Su hija era la prueba viviente de su indiferencia. Miró a Mateo, cuyo rostro pálido de adolescente había envejecido una década en los últimos minutos. «Madre», susurró Mateo, «es el tío. Él quería que muriéramos aquí, ¿verdad?» Amalia no tuvo que responder. El hombre de abajo volvió a gemir, un sonido animal. «Anselmo», susurró, la voz rota por la sed y la locura. «Me llamo Anselmo, el cajero». Amalia envió a Mateo a buscar más agua, cualquier agua, incluso la del pantano. Mientras el muchacho corría, Amalia bajó de nuevo la vela. Anselmo hablaba en fragmentos febriles, sus ojos fijos en la pequeña flama como si fuera el sol. Habló de el oro, de la traición,
de los libros. Él y Damián habían desfalcado el banco juntos, robando el dinero de los depósitos antes de declararlo en quiebra. Pero Damián lo quería todo. Me encerró, siseó Anselmo. Dijo que el pantano guardaría el secreto. Años, años. La urgencia de sacarlo de allí se volvió física. Mateo, tenemos que romper la cadena. Regresaron al agujero, ahora agrandado. Mateo metió el hierro oxidado y trató de hacer palanca en el grillete que aprisionaba el tobillo hinchado de Anselmo. Amalia tiraba con la fuerza de la desesperación, pero la cadena era gruesa, anclada profundamente en los cimientos de piedra del banco. Estaba hecha para resistir, para asegurar que el secreto de Damián muriera con el hombre. Anselmo, en un momento de lucidez, sacudió la cabeza. «La llave la tiene él», murmuró. «En el infierno. O en su bolsillo, es lo mismo». Amalia comprendió que no podían liberarlo físicamente, y tampoco podía salvar a Luz quedándose allí. El tiempo se agotaba para ambos. Tenía que tomar una decisión que partía el alma. Pero entonces vio la única salida, un camino estrecho y peligroso que podría salvarlos a todos o condenarlos definitivamente. Tenía que exponer a Damián. Necesitaba que el mundo exterior supiera lo que había bajo el banco. Miró a su hijo mayor, el hambre marcando sus pómulos, pero la determinación brillando en sus ojos. «Mateo», dijo, su voz firme como una roca, «vas a tener que correr, vas a tener que volver al pueblo». El terror cruzó el rostro de Mateo. «No, madre, no te dejo sola aquí, con eso». Y con él viniendo. Sabía lo que significaba. 2 días de camino, débil por el hambre, a través de terreno hostil, y si Damián se enteraba, si lo interceptaba, no dudaría en silenciar a un niño. «Luz morirá si no vas», dijo Amalia, la verdad tan cruda como una herida abierta. «Este hombre morirá, y Damián ganará. Nosotros moriremos aquí, como él planeó». Se quitó el morral y sacó la última tortilla, dura como el cuero. «Toma esto y la jícara, no vayas por el camino principal. Sigue el borde del pantano, busca al corregidor, cuéntale todo». Mateo apretó la mandíbula, asintió. Abrazó a su madre con fuerza por un segundo y, sin mirar atrás, desapareció entre los manglares grises del amanecer. Amalia se quedó sola con 6 niños pequeños, una hija moribunda y un hombre encadenado bajo el suelo que era su única y terrible evidencia. El banco abandonado, que había sido un refugio aterrador, se convirtió en algo peor, una trampa, una fortaleza que debía defender. Ahora su tarea no era solo sobrevivir, era mantener a Anselmo vivo. Él era el testigo. Sin él, solo era la palabra de una viuda loca contra un hombre poderoso. Pasó el resto del día en una bruma febril. Dividió su atención entre sus 2 pacientes. Rasgó los bajos de su propia falda, la única tela limpia que le quedaba. Un trapo lo mojaba en el agua turbia del pantano y lo usaba para limpiar el sudor ardiente de la frente de Luz, rezando para que el frescor le bajara la fiebre. Con otro trapo, intentaba limpiar el rostro y los brazos de Anselmo, bajándolo por el agujero, tratando de quitarle la costra de suciedad y enfermedad que lo cubría. La fetidez era insoportable, pero ella aguantaba la respiración y seguía. Preparó el último resto de pinole que tenía, mezclándolo con el agua sucia hasta formar una gacha aguada. La mitad se la dio a sus hijos, que la bebieron con avidez. La otra mitad la bajó cuidadosamente en la jícara a Anselmo. Él la bebió como un animal, con un gruñido bajo, derramando parte sobre su pecho hundido. Era una comunión grotesca, la viuda y el prisionero, compartiendo la miseria mientras esperaban, uno la justicia y el otro la muerte. La tarde se extendió, el aire del pantano volviéndose espeso y anaranjado. Luz apenas respiraba, y Anselmo había caído en un silencio delirante. Amalia se sentó junto al agujero, el hierro oxidado de Mateo en su regazo. Escuchaba. Cada chapoteo en el agua, cada graznido de un ave, la hacía saltar. Esperaba a Mateo.
Esperaba al corregidor. Entonces, escuchó el sonido que más temía, el galope de caballos. Fuerte, decidido, acercándose. Era demasiado pronto. Mateo no podía haber regresado tan rápido, ni siquiera si hubiera volado. El pánico le cerró la garganta. Sabía quién era. Se levantó, agarró a Luz con un brazo y empuñó el hierro con el otro. Se paró en el umbral de la puerta principal, justo cuando don Damián aparecía en el claro, flanqueado por dos de sus hombres. Él la miró, su rostro descompuesto, no por la sorpresa, sino por una furia fría y calculadora. «Veo», dijo, bajando lentamente del caballo, «que encontraste a mi viejo socio». La voz de Damián era suave, casi amable, pero el veneno en sus palabras era más espeso que el fango del pantano. Se limpió el polvo de las botas de montar en el escalón podrido, como si fuera el dueño del lugar, y de hecho lo era. Era el dueño de ese crimen, el arquitecto de esa tumba. Sus dos hombres de rostros duros y ojos vacíos se quedaron en el porche, bloqueando la única salida. Amalia dio un paso atrás, apretando a Luz con tanta fuerza que la niña soltó un quejido débil. El hierro oxidado en su otra mano se sentía insignificante, un juguete frente a los rifles que los hombres de Damián llevaban al hombro. «No esperaba visitas, cuñado», dijo Amalia, su voz temblando a pesar de su esfuerzo por sonar firme. Damián sonrió, una mueca que no llegó a sus ojos muertos. «Y yo no esperaba que fueras tan recursiva. Debí suponer que la familia de mi hermano era difícil de matar». Caminó por el salón principal, su mirada pasando de los niños acurrucados en la esquina, a la fiebre evidente de Luz y finalmente al agujero en el piso, el centro de todo. «Te envié aquí para que el pantano te reclamara, Amalia. La fiebre, el hambre o el fantasma de mi socio que veo que ya conociste. Era un final poético, pero siempre tienes que complicar las cosas». La confesión fue tan abierta, tan descarada, que Amalia sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el pantano. «Anselmo era ambicioso, ¿sabes?», continuó Damián casi con nostalgia, como si hablara del clima. «Desfalcamos el banco juntos. Era un plan perfecto, pero él quería más. Quería renegociar. Quería amenazarme». Se detuvo junto al agujero y miró hacia la oscuridad. Pero nunca entendió que la verdadera riqueza no es el oro, es el control, y él perdió el control. Desde abajo, al escuchar la voz que lo había condenado, Anselmo comenzó a gritar. No eran palabras, era un alarido de furia y locura, el sonido de un alma muerta regresando al cuerpo mientras golpeaba sus cadenas contra la piedra. Damián ni se inmutó. Ruidoso, siempre fue ruidoso. El horror dio paso a la furia. Amalia se movió, interponiéndose entre Damián y el agujero. «Tú lo dejaste aquí, lo dejaste pudrirse, como nos dejaste a nosotros en el camino. Eres un monstruo». Damián soltó una carcajada seca. «¿Monstruo? Soy un hombre de negocios, Amalia. Y ahora mismo, mi negocio requiere limpiar este desorden». Se volvió hacia sus hombres en la puerta. «Quemen el lugar. La madera está podrida, arderá rápido. Y asegúrense de que el fuego alcance el sótano, que se cocine bien». Sus palabras sellaron el destino de todos. No había negociación, solo supervivencia. Uno de los hombres sonrió y sacó un matraz de metal del bolsillo de su silla de montar. Queroseno. Empezó a rociar el porche, el líquido oscuro manchando la madera gris, el olor penetrante inundando el aire, más fuerte que el moho. El otro hombre preparó una antorcha improvisada. Los niños mayores comenzaron a llorar, entendiendo el significado de esos actos. Amalia supo que tenía segundos. El fuego era el final perfecto para Damián. Destruiría el banco, la evidencia, Anselmo y a los testigos, ella y sus hijos, en una sola pira funeraria. Mientras el hombre se acercaba con la antorcha encendida, Damián pareció recordar algo. El ruido de abajo lo estaba irritando. El grito de Anselmo era una ofensa a su control. «Espera», le dijo a su hombre. Descolgó el rifle de su propio hombro y caminó hacia Amalia. Primero hay que callar a los fantasmas. Su intención era clara.
No iba a esperar a que el fuego hiciera el trabajo. Iba a vaciar su rifle en el agujero, asegurándose de que Anselmo, su único socio en el crimen, estuviera muerto antes de que las llamas lo alcanzaran. «Este fantasma necesita regresar al infierno», murmuró Damián, apuntando el cañón del rifle hacia la oscuridad bajo los pies de Amalia. El metal brilló a la luz de la antorcha que se acercaba, pero Amalia, que había perdido su hogar, su esposo y casi a su hija, encontró una última reserva de fuerza. No era por ella. Era por Mateo, que corría en alguna parte. Era por Anselmo, el testigo que no podía morir. Era por la justicia, una palabra que casi había olvidado. En el instante en que Damián se preparó para disparar, ella actuó. Soltó el hierro oxidado y, con luz aún aferrada a su pecho, se arrojó sobre el agujero. Cubrió la abertura con su propio cuerpo, convirtiéndose en un escudo humano sobre la tumba viva. El cañón del rifle de Damián ahora apuntaba directamente a su espalda. Ella levantó la cabeza, su cabello sucio pegado a la cara, y lo miró con un desafío que lo descolocó. «No», gritó, su voz rasgando el aire pesado. «Si vas a matarlo, tendrás que matarnos a todos. Tendrás que dispararme por la espalda, cobarde». El mundo se detuvo. El hombre con la antorcha se quedó quieto. Los niños dejaron de llorar, ahogados por el asombro de la valentía de su madre. Damián la miró, su rostro contraído por una furia que sobrepasaba la incredulidad. Esperaba lágrimas, ruegos, la súplica de una viuda aterrorizada. No esperaba desafío, no esperaba un sacrificio. Su dedo tembló en el gatillo. La tela del vestido de Amalia estaba tensa sobre su espalda, un blanco fácil. Abajo, Anselmo, entendiendo lo que sucedía, guardó un silencio repentino, un silencio de muerte. Justo en ese segundo de tensión insoportable, cuando el dedo de Damián comenzaba a apretar el gatillo, un sonido cortó el aire del pantano. No era un chapoteo, no era un grito. Era organizado. Era el sonido de múltiples caballos, galopando con urgencia, acercándose por el mismo camino que Damián había tomado. Amalia cerró los ojos, rezando para que fuera Mateo. Damián se giró, su rostro pasando de la furia al pánico. No esperaba más invitados. La justicia, lenta y pesada como el fango del pantano, finalmente había llegado. El galope se convirtió en un estruendo de cascos y gritos de hombres. Del pantano emergieron no 2 ni 3, sino 6 jinetes, abriéndose paso entre la vegetación con una urgencia que no dejaba lugar a dudas. Al frente cabalgaba un hombre corpulento, con el sombrero de ala ancha del corregidor, y a su lado, aferrado a la crin de un caballo sudoroso, venía Mateo. El muchacho había logrado lo imposible. Había cruzado el pantano en tiempo récord, impulsado por el terror y el amor, y había traído la ley al lugar que la ley había olvidado. La visión de su hijo, vivo, acompañado de autoridad, fue como un golpe de aire en los pulmones ahogados de Amalia. Había funcionado. La cara de don Damián se transformó. La máscara de control sádico se resquebrajó, reemplazada por una incredulidad pálida que rápidamente se convirtió en pánico. Sus 2 matones, el de la antorcha y el del queroseno, se quedaron helados. Habían sido contratados para intimidar a una viuda indefensa, no para enfrentarse a 6 hombres armados que representaban al gobierno. El equilibrio de poder en el claro del pantano se invirtió en un solo segundo, tan rápido como un relámpago. El corregidor, don Alonso, desmontó con agilidad, su pistola ya en la mano, su mirada aguda barriendo la escena. Vio a los niños aterrorizados, a la mujer en el suelo protegiendo un agujero, al hombre con el rifle y el olor penetrante del queroseno. «En nombre de la ley, don Damián, ¿qué significa este circo?», tronó la voz del corregidor, una voz acostumbrada a mandar. Damián bajó el rifle de inmediato, intentando recomponer su fachada de hombre respetable. Levantó las manos en un gesto de falsa paz. «Señor corregidor, gracias a Dios que ha llegado. Esta pobre mujer ha perdido el juicio, la fiebre del pantano. Está delirando. La encontré aquí, a punto de lastimar a sus propios hijos, hablando de fantasmas.
Solo intentaba calmarla. Este lugar es una trampa mortal. Íbamos a quemarlo por seguridad pública. La mentira fue tan rápida, tan suave, que por un momento casi pareció creíble. Pero Amalia no lo permitió. Aún en el suelo, protegiendo el agujero con su cuerpo, levantó la cabeza. Su voz no fue un grito, fue un susurro cargado de veneno y verdad que cortó el aire. «Miente», siseó. «Miente como respira. Este hombre es un asesino», señaló a Damián con un dedo tembloroso. «No hay ningún fantasma. Tiene a un hombre vivo encadenado en el sótano, un hombre llamado Anselmo, su socio al que ha estado matando de hambre por años». La acusación fue tan monstruosa, tan increíble, que el corregidor se quedó quieto, su mirada yendo del poderoso don Damián, dueño de la mitad del valle, a la viuda desaliñada que olía a enfermedad y a pantano. El corregidor frunció el ceño. Era la palabra de un hacendado contra la de una pordiosera. Era un escenario demasiado familiar. «Amalia, eso es una acusación muy grave», pero no pudo terminar la frase. Desde abajo del suelo, al escuchar las voces nuevas, la esperanza de una audiencia, Anselmo usó sus últimas fuerzas. Comenzó a golpear su cadena contra la pared de piedra. Clan, clan, clan. Un sonido metálico, rítmico, inconfundible. Un sonido que no podía ser un fantasma. El fantasma del banco estaba pidiendo la palabra. La cara de Damián se volvió del color de la ceniza. «Es solo la casa que se asienta, madera vieja», gritó, su voz un octavo más alta, teñida de pánico, pero el corregidor ya no lo miraba a él. Miraba el agujero en el suelo con un horror creciente. Hizo una seña a dos de sus hombres. «Traigan las antorchas, abran ese piso». Los hombres de Damián no se movieron para detenerlos. El miedo a la ley era más fuerte que su lealtad al dinero. Amalia se apartó, arrastrándose hacia donde estaba Luz, mientras los hombres del corregidor usaban hachas y palancas para reventar las tablas podridas. El agujero se agrandó, revelando la oscuridad de abajo. Bajaron dos antorchas, y la luz anaranjada iluminó el infierno personal de Anselmo. Los hombres soltaron exclamaciones de horror. El corregidor se asomó y retrocedió, su rostro pálido. Vio al hombre bestia encadenado, el agua fétida, los huesos de ratas flotando, la absoluta inhumanidad de la escena. «Dios santo», murmuró, quitándose el sombrero, no por respeto, sino por puro espanto. Miró a Damián, pero ya no con duda, sino con una repulsión total. «Damián, ¿qué has hecho?» Damián supo que estaba perdido. El control que había mantenido durante años se hizo añicos. Sus ojos se movieron frenéticamente, buscando una salida, una mentira más, pero no había ninguna. Intentó correr. Dio media vuelta y se lanzó hacia su caballo, pero los hombres del corregidor fueron más rápidos. Lo derribaron en el lodo antes de que pudiera siquiera tocar la silla de montar. Luchó como un animal atrapado, gritando maldiciones, pero lo sometieron, atando sus manos a la espalda con una soga áspera. La máscara del respetable hacendado había caído, revelando al monstruo que había debajo. Los hombres de Damián, sus cómplices, se rindieron sin pelear. Tiraron el queroseno y la antorcha al suelo, levantando las manos, sus rostros marcados por el terror de ser cómplices de semejante atrocidad. El corregidor los mandó atar también, y en medio del caos de las detenciones, Amalia se sentó en el suelo sucio del banco. La adrenalina que la había mantenido en pie, que la había convertido en un escudo humano, se drenó de su cuerpo de golpe, dejándola vacía, temblando. Miró a Luz que seguía en sus brazos, su respiración tan superficial como el agua en un plato. Había ganado, había desenmascarado al monstruo, pero su hija seguía muriendo. El corregidor, don Alonso, enfundó su pistola y se hizo cargo de la escena con una autoridad que aplastó el caos. Mientras sus hombres aseguraban a Damián y a sus cómplices, quienes ahora temblaban, sabiendo que el testimonio de un crimen de esa magnitud los colgaría, Amalia sintió que la fuerza que la había sostenido se disolvía. La adrenalina se drenó de su cuerpo, dejándola con el peso insoportable de la realidad,
Luz seguía muriendo. Se desplomó en el suelo del porche, aferrando a la niña, cuyo pequeño pecho apenas se movía. Don Alonso la vio. Su rostro endurecido por el horror del sótano se suavizó con preocupación. «Ese demonio está asegurado, señora», dijo, «pero, por Dios, ¿qué le pasa a esa criatura?» Amalia solo pudo levantar la mirada, sus ojos secos de tanto miedo. «Fiebre. Se me muere, señor. Se me muere igual que ese hombre». La urgencia cambió de la justicia al rescate. Don Alonso volvió a mirar hacia el agujero oscuro de donde provenía un hedor que revolvía el estómago. La escena del crimen seguía viva. «Traigan las barras de hierro de las monturas», gritó a sus hombres. «Y las hachas. Tenemos que sacar a ese hombre de ahí antes de que esa agua sucia lo mate». Dos de sus hombres, pálidos pero decididos, descendieron al infierno inundado. El nivel del agua fétida les llegaba a la cintura. La luz de sus antorchas iluminaba las paredes cubiertas de moho y el ancla de la cadena, gruesa y oxidada, imposible de romper desde la piedra. Tuvieron que atacar el grillete mismo que aprisionaba el tobillo hinchado y llagado de Anselmo. Mientras los golpes sordos del metal contra el metal resonaban desde abajo, el corregidor se arrodilló junto a Amalia. Era un hombre curtido, un padre, y reconoció la mirada vidriosa de la muerte en los ojos de la pequeña Luz. Tocó su frente. Ardía. «Esta niña necesita quinina y un médico, no rezos», dijo con brusquedad, pero sin crueldad. Miró a Mateo, que temblaba de agotamiento. «Muchacho, guiaste la mitad del camino. ¿Te queda fuerza para la otra?» Antes de que Mateo pudiera responder, don Alonso tomó una decisión. Llamó a su hombre de confianza. «Toma mi caballo, el alazán, es el más rápido, vuela al pueblo, no camines, vuela. Trae al doctor Morales. Dile que hay 2 vidas en juego y que si tarda, Damián no será el único asesino en este pantano». Abajo, el sonido de los golpes se detuvo, seguido de un crujido metálico y un grito ahogado de Anselmo. «Está libre», gritó uno de los hombres. El rescate fue grotesco. Tuvieron que subirlo como un fardo, un costal de huesos frágiles, cubierto de llagas abiertas, fango y sus propios excrementos. Lo sacaron del banco, lejos de la oscuridad que había sido su mundo, y lo depositaron en la hierba húmeda. A la luz gris del día, era una visión espantosa. La piel, blanca y traslúcida, se pegaba a un esqueleto. Sus ojos, que no habían visto el sol en años, se cerraron con dolor. Las pupilas reducidas a puntos. Estaba vivo, pero apenas. Amalia, cargando a Luz, se acercó. A pesar de su propia debilidad, a pesar de que el hombre olía a tumba, sintió una oleada de compasión. Tomó la jícara con el agua turbia que Mateo había recogido y se la acercó a los labios agrietados de Anselmo. Él bebió tosiendo, el agua sucia derramándose por la barba enmarañada. Cuando terminó, sus ojos lechosos buscaron los de ella. No había locura ahora, solo un agradecimiento profundo, abismal. «Gracias», susurró. La palabra, después de tanto tiempo de silencio y gritos, fue un milagro. Sus otros hijos miraban la escena desde lejos, acurrucados, demasiado asustados para acercarse al hombre que había sido el fantasma bajo sus pies. Don Damián, atado de manos y pies y arrojado sin ceremonia junto a un árbol, observaba todo. Sus ojos negros, inyectados en sangre, seguían cada movimiento. Vio a Anselmo respirar el aire libre, vio a Amalia, la viuda insignificante, ser tratada con respeto por el corregidor, vio a Mateo, el niño que debió haberse perdido en el pantano, de pie junto a los hombres armados. Su imperio de tierras robadas, su reputación construida sobre el miedo, todo se había derrumbado sobre los cimientos podridos de ese banco. No dijo nada. Su silencio era el de una serpiente aplastada, impotente pero todavía venenosa, sabiendo que su mundo había terminado. Ahora comenzaba la peor parte, la espera. El hombre enviado por el médico había desaparecido en el horizonte, su galope tragado por el pantano. Amalia se sentó en el porche podrido, meciendo a Luz, cuyo cuerpo diminuto había dejado de temblar. Ahora estaba flácida,
su respiración apenas perceptible, un soplo de aire que en cualquier momento podía ser el último. La victoria sobre Damián se sentía vacía. ¿De qué servía la justicia si el precio era su hija? El sol comenzó a bajar, tiñendo las nubes, y el agua estancada de un color anaranjado enfermizo, el color de la fiebre. Anselmo también esperaba. Lo habían limpiado lo mejor que pudieron y lo cubrieron con una manta de uno de los caballos. El corregidor se sentó a su lado, su libreta en mano, tomando testimonio con suavidad. Las palabras de Anselmo salían con dificultad, pero eran claras. El oro. Los libros de contabilidad falsos. La cuenta en Durango. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de Damián. El caso estaba sellado. La evidencia estaba allí, respirando, hablando. Pero la vida de Anselmo pendía de un hilo tan delgado como la de Luz. El veneno de los años en esa agua sucia corría por sus venas. Mateo no descansó. Aunque sus piernas apenas lo sostenían, sintió que ahora era el hombre de la familia. Fue al pozo que había encontrado, uno que Damián seguramente usaba cuando visitaba a su prisionero, y trajo agua limpia. Se la dio a sus hermanos, uno por uno. Les lavó el lodo de la cara. Les dijo en voz baja que no tuvieran miedo, que el hombre malo estaba atado y que el doctor venía por Luz. Intentaba ser fuerte, pero cuando su mirada se cruzaba con la de su madre, aferrada al cuerpo inmóvil de su hermana, sus ojos se llenaban de lágrimas que se negaba a derramar. La tarde se convirtió en un crepúsculo frío y húmedo. Los sonidos del pantano regresaron, ahora indiferentes al drama humano. Amalia estaba temblando, sus labios moviéndose en un rezo silencioso, cuando el sonido regresó. Galopes, 2 caballos, no uno. El jinete del corregidor y a su lado un hombre mayor de barba blanca y un maletín de cuero oscuro atado a la montura. El doctor Morales había llegado. Amalia se puso de pie de un salto, sus piernas casi cediendo. Corrió hacia él, tropezando en el suelo irregular, sosteniendo a Luz como una ofrenda desesperada. «Doctor, por piedad, sálvela. Sálvela, por favor». El doctor Morales era un hombre de ciencia, un hombre de 70 años acostumbrado a la muerte, a las fiebres del trópico y a las heridas de machete. Pero lo que vio en el claro del pantano esa noche casi quiebra su compostura profesional. Sus ojos pasaron de la niña febril, un bulto casi sin vida en los brazos de Amalia, al despojo humano que yacía en la hierba, un hombre esqueleto rescatado de una tumba de agua sucia. «Dios nos ampare», murmuró, no como un rezo, sino como una evaluación médica. «Corregidor, necesito luz, mucha luz y agua hirviendo, ahora». No había tiempo para preguntas. Se arrodilló primero junto a Amalia, su maletín de cuero abriéndose con un clic metálico. «Póngala aquí», ordenó señalando una manta que uno de los hombres extendió en el suelo seco del porche. Amalia depositó a Luz con una delicadeza que temía fuera la última. El doctor no fue gentil, fue rápido. Le abrió la boca a la niña, examinó sus ojos sin reflejo, sintió su pulso filiforme. Pulmonía y la fiebre del pantano. Está casi ahogada. Sacó un frasco de vidrio oscuro y un gotero, polvo de quinina. Forzó la mezcla amarga en la garganta de la niña, que apenas reaccionó. «No hay promesas, señora. Solo podemos esperar que su cuerpo sea más fuerte que la enfermedad». La brutal honestidad fue casi tan dolorosa como el silencio de Damián. Luego, el doctor se volvió hacia la figura de Anselmo y su rostro se endureció. Lo que le habían hecho a este hombre era un acto de una crueldad que la medicina rara vez registraba. «Necesito que lo desnuden. Quítenle esos harapos». Los hombres del corregidor lo hicieron con asco y piedad. La luz de las antorchas reveló un cuerpo devastado por las llagas, la desnutrición y la infección. La piel de sus piernas, sumergidas por años, estaba deshecha, pálida y muerta. El doctor Morales comenzó a limpiar las heridas con alcohol y yodo, y con cada toque, Anselmo soltaba un quejido bajo, más por el contacto humano que por el dolor. Mientras trabajaba, el doctor hablaba en voz baja, no con el corregidor,
sino consigo mismo y con su paciente. Increíble, desnutrición severa. La gangrena no ha subido más, es un milagro. Anselmo, sintiendo el alivio del alcohol limpio, abrió los ojos. Miró al doctor y susurró algo. Las ratas. Me comí las ratas. Pero ellas también me comían a mí. El doctor Morales solo asintió, su rostro impasible mientras aplicaba un ungüento espeso y vendaba las piernas destrozadas. Estaba tratando a un hombre que había vuelto de un lugar que ningún vivo debería conocer. Amalia había sido relegada a un segundo plano. Después de ser el escudo, la salvadora y la acusadora, ahora era solo una madre más, esperando un veredicto. Se sentó en el suelo del banco, rodeada por sus otros 6 hijos, que se habían acurrucado a su alrededor como una camada de cachorros buscando calor. Observaba, sin poder moverse, las 2 escenas médicas que se desarrollaban bajo la luz parpadeante de las antorchas. Su hija en un lado, el hombre que había salvado en el otro. 2 almas en el filo de la navaja, y ella no podía hacer nada más por ninguna de las 2. Mientras el doctor Morales luchaba contra la muerte, el corregidor don Alonso luchaba por la justicia. Había arrastrado a Damián al centro del claro y con un escribano improvisado comenzó a tomar la declaración formal de Anselmo. Cada palabra del hombre vendado era un clavo más. Habló de las fechas, de las cantidades de oro, de cómo Damián lo había atraído a la bóveda con el pretexto de esconder los libros de contabilidad antes de cerrar la puerta. Dijo que volvería en una semana, cuando todos dejaran de buscar. La voz de Anselmo se quebró. Eso fue hace 4 años. Un silencio sepulcral cayó sobre el claro. 4 años. Damián, atado como un animal, escuchaba cada palabra. Sus ojos negros, inyectados en sangre, no se apartaban del doctor que trabajaba para salvar las 2 vidas que él había intentado extinguir. Observaba cómo el doctor Morales limpiaba a Anselmo, cómo le daba agua limpia a Luz. Vio el respeto con el que el corregidor trataba a Amalia. Su mundo construido sobre el miedo y el control se había invertido. Él era ahora el prisionero, y su silencio ya no era el de un depredador, sino el de un hombre atrapado, impotente, consumido por una furia que ya no tenía dónde descargar. La noche se cerró por completo. El aire del pantano se volvió gélido y el doctor Morales finalmente se puso de pie, limpiándose la sangre y el pus de las manos. «He hecho todo lo que puedo por ambos», anunció a la oscuridad. «El hombre, Anselmo, la infección es profunda. Si sobrevive a la noche, tal vez tenga una oportunidad. La niña, la quinina debe hacer efecto pronto, o no lo hará». Miró al corregidor. «No moveré a ninguno de los 2. Me quedo aquí. Esta noche, nadie más muere en este lugar». La vigilia comenzó. Amalia se movió. Se arrastró hasta donde yacía Luz, ahora cubierta con la propia manta del doctor. Se sentó a su lado. Luego, miró hacia donde Anselmo temblaba, a pesar de las mantas. Se levantó, fue hacia él, y se sentó también a su lado. Pasó la noche así, en el porche podrido del banco maldito, sentada entre sus 2 pacientes, una viuda sin nada, vigilando a un hombre que lo había perdido todo y a una niña que era su mundo entero. Los hombres del corregidor montaban guardia, el fuego de una fogata chisporroteando, el único sonido además de la respiración de los enfermos. Fue justo antes del amanecer, en esa hora gris y fría donde todo parece posible y la muerte está más cerca, que Amalia notó el cambio. La respiración de Luz, que había sido un silbido superficial, se volvió un poco más profunda. Un pequeño suspiro, casi imperceptible. Amalia puso su mano sobre la frente de la niña. El fuego que la había consumido no había desaparecido, pero ya no ardía con la misma intensidad. La fiebre, por primera vez, no estaba ganando, estaba cediendo. Un sollozo se escapó de la garganta de Amalia, el primero de la noche, no de dolor, sino de una esperanza tan frágil que temía respirar. La luz del amanecer rompió sobre el pantano, no con la calidez de la esperanza,
sino con una luz gris y brutal que revelaba la miseria de la noche anterior. Amalia no se había movido. Seguía sentada, un centinela de trapo entre la vida y la muerte. Fue entonces cuando lo sintió. Luz en su regazo se movió. No fue un espasmo de fiebre, sino un movimiento intencionado, débil. Su pequeña mano buscó a tientas el pecho de su madre. Amalia bajó la mirada, temblando, y vio que los ojos de la niña estaban abiertos, solo una rendija, pero ya no vidriosos. La respiración, aunque débil, era rítmica. La quinina, o quizás la pura terquedad de la vida, había ganado la primera batalla. El fuego de la fiebre no se había extinguido, pero había retrocedido. Al mismo tiempo, el doctor Morales se levantó de donde había estado cabeceando junto a la fogata y caminó hacia Anselmo. El hombre rescatado yacía tan quieto que parecía un cadáver al que habían vendado por respeto. El doctor le puso una mano en el cuello, buscando el pulso. «Obstinado», murmuró para sí mismo, con un toque de admiración profesional. «Sigue aquí». Anselmo había sobrevivido la noche. La infección, la desnutrición, los 4 años de infierno, y aún así, su corazón seguía latiendo en ese pecho hundido. Estaba delirante, susurrando nombres y fechas que solo él entendía, pero estaba vivo. El doctor Morales se dio cuenta de que estaba presenciando no uno, sino 2 milagros en medio de ese fango. Con la llegada del día, el corregidor don Alonso se volvió un hombre de acción implacable. El drama de la noche había terminado. Comenzaba la maquinaria de la ley. Envió a 2 de sus hombres de regreso al pueblo con órdenes claras: traer una carreta con colchones para los enfermos y grilletes adecuados para los prisioneros. Se acercó a Damián, que seguía atado al árbol, la humedad habiendo endurecido el lodo en su ropa cara. «Don Damián», dijo don Alonso, su voz desprovista de todo respeto, «cualquier palabra que diga será usada para asegurar su lugar en el patíbulo». Damián solo lo miró con odio, sus labios apretados en un silencio que ya no era de poder, sino de pura y derrotada maldad. Amalia observaba todo como si estuviera soñando. La adrenalina de la noche se había disipado, dejándola con un cansancio tan profundo que sentía que sus huesos pesaban. Sus otros 6 hijos, que habían pasado la noche como estatuas de terror, finalmente se movieron. Se acercaron a ella, uno por uno, y se sentaron a su alrededor sin decir nada, solo tocando su falda, su brazo, asegurándose de que la madre, que había rugido como una leona, seguía allí. Ella los abrazó con el brazo que le quedaba libre, su mirada perdida en la escena. El doctor guardando sus frascos, el corregidor dictando notas, los hombres limpiando sus armas. El mundo había cambiado por completo mientras el sol se ponía. Mateo, que había sido un hombre durante 24 horas, de repente volvió a ser un niño. En el momento en que vio al corregidor darle órdenes a sus hombres, supo que su deber había terminado. Las piernas le fallaron y simplemente se desplomó junto a su madre, el agotamiento ganándole la batalla que su voluntad había mantenido a raya. Se quedó dormido en segundos, la cabeza en el regazo de Amalia, el morral de la tortilla dura aún colgado de su hombro. Amalia le acarició el cabello sucio, su corazón hinchado de un orgullo tan doloroso que casi la ahoga. Le había pedido a su hijo que corriera, y él había volado, salvándolos a todos. La noticia de lo que había sucedido en el banco se filtraría incluso antes de que llegaran al pueblo. Los hombres del corregidor hablaban en voz baja entre ellos, sus rostros marcados por el asombro y la repulsión. La maldición del Banco del Pantano, el cuento de fantasmas que había mantenido a todos alejados, se había disuelto. La verdad era mucho más sucia y aterradora. No eran espíritus, era un monstruo de carne y hueso, uno que caminaba entre ellos, que iba a misa los domingos y que les prestaba dinero con intereses. El miedo al pantano se transformaría en miedo a la capacidad humana para la crueldad. Anselmo, consciente por un breve momento, sintió que el sol le daba en la cara por primera vez en 4 años. El dolor era inmenso, pero el calor era real. Vio la silueta de Amalia sentada contra la luz. No podía hablar.
Su garganta estaba demasiado dañada por la sed y el desuso, pero levantó una mano, sus dedos vendados temblando, y la apuntó hacia ella. No fue una acusación, fue un reconocimiento. Sus ojos se encontraron con los de Amalia, y en esa mirada silenciosa, el prisionero y la viuda sellaron un pacto de supervivencia. Él era su testigo, pero ella y sus 7 hijos habían sido su salvación. La humillación de Damián fue total y pública. Cuando llegó la carreta para los enfermos, los hombres del corregidor no lo trataron con la deferencia debida a su estatus. Lo desataron del árbol solo para volverlo a atar, esta vez con grilletes de hierro. No lo subieron a su fino caballo. Lo arrojaron sobre una mula de carga, con las manos atadas a la espalda como un fardo de carne. Mientras lo aseguraban, su mirada se cruzó con la de Amalia. Había un universo de odio en esos ojos negros, una promesa de venganza que ya no tenía poder. Amalia simplemente sostuvo su mirada, sin miedo, sin triunfo, solo con el vacío de quien ha visto el fondo. Comenzó la lenta procesión de salida. El doctor Morales supervisó personalmente el traslado de los 2 pacientes. A Luz la acomodaron en un cajón lleno de mantas, su pequeño cuerpo apenas haciendo un bulto. A Anselmo lo subieron con una delicadeza infinita a la carreta, cada movimiento arrancándole un gemido que partía el alma. Amalia tuvo que dejar el banco, su refugio de una noche que se había convertido en el escenario de su vida entera. Llamó a sus hijos, que recogieron sus pocas ollas y el petate. Ya no eran fugitivos, eran testigos. Mientras la carreta comenzaba su lento y chirriante viaje fuera del claro, Amalia caminó detrás de ella. Miró por última vez el edificio podrido. Ya no era una tumba, no era un refugio, era la prueba. El lugar donde el fantasma se había vuelto real y donde el monstruo había sido expuesto. Sostuvo su propia mano, ya no la de Luz, que dormía un sueño curativo en la carreta, y siguió el rastro de la justicia, alejándose del fango y caminando, por primera vez en 6 meses, hacia un futuro que, aunque incierto y aterrador, al menos era un futuro. El viaje de regreso al pueblo fue una procesión fúnebre para la reputación de Damián. Cuando la carreta que transportaba a los 2 enfermos y la mula que cargaba al hacendado atado entraron en la plaza principal, el pueblo se detuvo. Los rumores habían volado más rápido que los caballos del corregidor. La gente, que días antes había mirado a Amalia con lástima o desdén, ahora la miraba con un asombro mudo. Vieron al poderoso don Damián, no como un pilar de la comunidad, sino como un prisionero cubierto de lodo. Vieron a Amalia, no como una viuda loca, sino como la mujer que lo había derribado, caminando con una dignidad silenciosa detrás de la carreta, sus 6 hijos siguiéndola como una guardia de honor. El destino de Damián se selló no en un juicio largo, sino en el momento en que Anselmo, estabilizado por el doctor Morales y con una fuerza que parecía sacada de la tumba, dio su testimonio. Habló durante horas desde una cama en la enfermería del pueblo. Con una voz que era apenas un susurro de papel seco, detalló 4 años de oscuridad, los libros de contabilidad falsificados, las cuentas robadas y el oro escondido. Su testimonio, respaldado por la evidencia física de su cuerpo destrozado, fue tan abrumador que Damián fue encarcelado esa misma tarde. El imperio construido sobre la traición se derrumbó con el sonido de la llave en la cerradura de la celda. Mientras Damián era encerrado, la pequeña Luz fue declarada fuera de peligro. El doctor Morales, un hombre que no solía sonreír, le dijo a Amalia que la niña tenía el mismo espíritu de lucha de su madre. La fiebre había cedido por completo. Cuando Amalia la tomó en brazos, sintiendo el calor saludable y no el fuego de la enfermedad, el llanto que había contenido durante 6 meses finalmente se derramó. No fue un llanto de dolor, sino de alivio, un diluvio que limpió el miedo y la miseria, dejando solo la certeza agotada de haber sobrevivido. Sus otros hijos la rodearon, y por primera vez en mucho tiempo lloraron juntos, no como huérfanos, sino como una familia. Amalia se convirtió en una leyenda silenciosa,
la viuda del pantano, la mujer que había escuchado al diablo y lo había arrastrado a la luz. La gente del pueblo, la misma que había cerrado sus puertas, ahora se las abría. Le ofrecían comida, ropa, un lugar donde quedarse. Pero Amalia ya no necesitaba caridad. Había recuperado algo más importante que su hogar, su dignidad. Había demostrado que su palabra, la palabra de una madre hambrienta, era más fuerte que el oro de un hombre poderoso. Su presencia en la plaza era un recordatorio de que la justicia, a veces, duerme bajo la tierra y solo espera una mano lo suficientemente valiente para escarbar. Anselmo no se hizo rico, ni buscó venganza. El oro robado, en su mayor parte, se había esfumado en los negocios fallidos de Damián. Pero los libros de contabilidad que Anselmo había memorizado en su oscuridad permitieron al corregidor recuperar una parte significativa: las tierras alrededor del banco. En un acto de justicia poética y con una gratitud que las palabras no podían expresar, Anselmo renunció a todo reclamo sobre la propiedad. En su declaración formal, cedió legalmente el edificio del banco abandonado y las 10 hectáreas de tierra fértil que lo rodeaban a la única persona que había respondido a sus golpes: Amalia. Una semana después regresaron, no como fugitivos aterrados, sino como propietarios. El banco seguía oliendo a moho y a tragedia, pero Amalia ya no le temía. Con Mateo a su lado, ahora un hombre hecho y derecho, comenzaron el trabajo. Abrieron cada ventana dejando que el sol del trópico quemara la oscuridad. Lavaron los pisos, no solo del lodo, sino de la memoria del crimen. El agujero en el piso fue reparado, la madera podrida reemplazada por vigas nuevas. No estaban tapando un crimen, estaban construyendo sobre una justicia que había sido ganada con sangre, sudor y lágrimas. El sótano, que había sido una tumba, se convirtió en una bodega. Amalia ordenó que se limpiara y se sellara la entrada de la bóveda. No había nada allí para ellos. Arriba, el gran salón del banco se llenó con los sonidos de la vida. Los niños, que antes se acurrucaban en silencio por el miedo, ahora corrían por los pasillos, sus risas el exorcismo final que el lugar necesitaba. Esa noche, por primera vez, cocinaron una comida real sobre un fuego real en el interior del banco. Comieron frijoles y tortillas, y el silencio ya no era el de un prisionero esperando la muerte, sino el de una familia comiendo en paz. La tierra alrededor del banco, ignorada por Damián, era increíblemente fértil, alimentada por los sedimentos del pantano. Amalia y Mateo, con la ayuda de los niños mayores, comenzaron a arar. Plantaron maíz, frijol y calabaza. La parcela que Damián les había quitado fue reemplazada por un campo 10 veces más grande. La viuda hambrienta que había llegado al pantano buscando solo un techo para morir, se había convertido en una terrateniente. Había encontrado no solo un refugio, sino un hogar, construido sobre los cimientos de un crimen descubierto. Amalia vivió muchos años en ese banco, viendo a sus hijos crecer fuertes, alimentados por la tierra que habían reclamado. El pantano, antes un lugar de terror, se convirtió en su protector, sus aguas un foso natural que mantenía alejado al mundo cruel. Los ruidos bajo la tierra, aquellos golpes sordos que le habían helado la sangre, no habían sido una maldición, habían sido una plegaria. El sonido de la justicia enterrada viva, pidiendo ser escuchada, y a veces solo una madre que no tiene nada más que perder tiene el coraje de detenerse y escuchar. Y cuéntame aquí en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo esta historia? Me conmueve profundamente saber hasta dónde, en nuestros países, llega la fuerza imparable de una madre dispuesta a todo por sus hijos. Amalia demostró que, aunque la maldad de los hombres construya prisiones bajo tierra, la valentía de una mujer puede derribar los muros y sacar la verdad a la luz, incluso desde el fango más profundo. El silencio del pantano ya no era aterrador, era el sonido de la paz que ella misma había ganado.